¿Cómo están? La clase pasada habíamos trabajado eh, los conceptos que permiten el armado orgánico de la teoría holista. Es decir, en principio habíamos visto las reglas, ¿no? Y en las reglas uno lo puede, digamos, referenciar a los huesos del cuerpo. Después trabajamos sobre conceptos fundamentales para organizar la información, los prismas y demás, que, digamos, en relación a esos huesos vendrían a ser como los órganos. Nos habíamos quedado en un espacio particular que puede hacer un poco de ruido al momento de pensar la sociología, que es la moral. La moral como un espacio de estudio por parte de la sociología. Uno puede pensar, ¿de qué estamos hablando? ¿De religión? ¿Estamos hablando de alguna otra forma, digamos, de conocimiento que refiera a estas dimensiones de la ética, la moral, una serie de dimensiones? En realidad, para ser más claro, estuve repensando las cosas y se me ocurrió hacer una serie de, digamos, de puntos a tener en cuenta al momento de analizar, digamos, el abordaje por parte de la sociología holista de el tema de la moral. Son 6 puntos. El primer punto, creo que esto hay que subrayarlo y ya tendría que empezar a resultarnos un tanto obvio, pero nunca está de más repetirlo, nunca está de más volverlo a subrayar y tenerlo en cuenta y conectarlo con lo que vimos, con lo que vimos anteriormente. La moral es un hecho social. Ese sería el primer punto, ¿no? Es decir, la moral no surge de inclinaciones individuales, no surge mucho menos del alma, no surge de introspecciones, no surgen ni siquiera de lo psicológico, digamos, no surgen de otras esferas de la realidad que no sean lo social. Lo moral, ¿no? Es, digamos, un poder superior y como ese poder de imponerse a los individuos no puede ser de otro espacio que no sea el social, necesariamente vamos a ver de qué es un hecho social. Además que cuando uno analiza la historia, siempre vemos que se reitera este hecho social tan particular, que es la moral. Todas las sociedades tienen formas morales, o sea, una forma de distinguir el bien y el mal. ¿Se entiende? Entonces, este es el primer elemento. La moral tiene un origen social. La moral es un poder superior a los individuos. Los individuos se adaptan a la moral dependiendo de la fuerza de la moral, ahora vamos a ver, pero digamos, viven el todo, no viven las partes. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es cuál es la función que cumple la moral. O sea, nosotros sabemos que causa y función, o anotémoslo, causa y función son dos elementos fundamentales para la sociología holista. Digamos, busca saber cuál es la causa y cuál es la función de los hechos sociales. Entonces, si la moral es un hecho social, la moral va a cumplir una función y esa función la va a cumplir en relación a otro hecho social. ¿Cuál sería la función? Asegurar la cohesión social. Es decir, producir una fuerza que tiende a integrar a los individuos a la sociedad y no hacer que los individuos tiendan a, digamos, a entrar en colisión con el todo. Es decir, producir una fuerza centrípeda en vez de una fuerza centrífuga. ¿Cómo hace esto? De la siguiente manera, cerrando las puertas a la subjetividad. Es decir, potencialmente
nosotros podemos sentir, pensar y actuar de miles y millones de maneras posibles, ¿no? Entonces, sabemos que en la práctica social eso no es así. O sea, de que hay una determinada gama de comportamientos que son aceptados, que son los comportamientos que que se consideran posibles. Y ese cerrar las subjetividades le permite cumplir la función de armonizar lo social, de crear cohesión mediante la regulación y la armonización de los comportamientos individuales. Es decir, nuestro comportamiento tiene que estar moldeado a las necesidades del todo y no nuestro comportamiento individual volverse algo conflictivo con ese todo y que interfiera en el funcionamiento de ese todo. Como tercer elemento, como cualquier hecho social, es un hecho histórico. Tercer punto, es algo histórica. La moral es histórica, por lo tanto está demostrando de que no hay una solidez de moral, por lo tanto está demostrando que no existe Dios, porque la moral varía. Si existiera una verdad eterna como es Dios, el concepto de Dios, tendría que haber una sola forma moral. Entonces ustedes me dicen, pero hay religiones que han durado miles de años. Sí, pero han variado en su moral. Han cambiado, han mutado. La moral de un cristiano en la Edad Media no es la moral de, por ejemplo, pongamos un cristiano que de la Iglesia Católica. No es la misma que la moral actual. Lo que plantean, digamos, las necesidades que plantea la modernidad implica que uno se tenga que adaptar. O sea, la posibilidad misma de tener un banco, como tiene los Estados Vaticanos, ¿no? En la Edad Media hubiera sido algo imposible, porque un banco, para la ética de la Edad Media, es un robo. O sea, cobrarte intereses por prestarte la plata es un robo, va en contra de la justicia. Digamos, esto lo decía, no lo digo yo, lo decía Tomás de Aquino, ¿no? Y Tomás de Aquino claramente es una referencia para la Iglesia Católica. Entonces, la segunda, acá preguntan y le contestaron bien, es la función que cumple. La tercera es que es que es un elemento histórico. Se modifica, varía. La moral de los romanos no es la misma que la moral de la Edad Media, y la moral de la Edad Media no es la misma que la moral de la modernidad. Pero a la vez la moral de hace 50, 60 años no es la misma que la moral actual. O sea, la moral se modifica, cambia. ¿Cambia en dónde? En el tiempo y en el espacio. Pero que no existan nociones trascendentales atrás de la moral, que sea algo mucho más terrenal, del mundo, y no algo ligado a verdades metafísicas, no hace que hacia el interior de una sociedad la moral, no sea de alguna forma relativa. La moral no es relativa. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero subrayenselo porque es un problema para los sujetos modernos entender que la moral sea, que no sea relativa y que normalmente el sujeto moderno subordina la moral a otras cosas, ¿no? Otros elementos o otros beneficios o otras cuestiones. Entonces, para los que estamos en un tiempo y en un espacio, la moral no es relativa. Cuarto punto. La moral es el único espacio donde el individuo puede alcanzar la felicidad. La felicidad, ¿no? Es un sistema caótico, ¿no? Es algo, variable, mutable.
Por lo tanto, está anclada, ¿no?, en nuestra subjetividad. Si esta subjetividad no es ordenada, como habíamos hablado anteriormente, si esta subjetividad no es moldeada en función del todo, puede producir efectos que afecten el lazo social, afecten, digamos, el funcionamiento de la división social del trabajo y empiecen a producir, digamos, defectos en el funcionamiento del total de la sociedad. Entonces, la felicidad es un objetivo válido a alcanzar siempre y cuando se busque dentro del parámetro de lo moral. ¿Se entiende esto? La felicidad por sí misma, ¿no?, es un elemento que se pone en contra de lo social. Y acá está, digamos, una tensión con el utilitarismo que propone que nosotros persigamos nuestra felicidad y con eso, digamos, de alguna forma producir un orden social, ¿no? O sea, esto ya viene de antes. O sea, acá Durkheim está retomando una discusión que Kant le hablaba a Locke, ¿no? Entonces, estamos hablando de 3 siglos diferentes. O sea, Locke en el siglo XVII, Kant en el siglo XVIII, y Durkheim en el siglo XIX, más allá de que algunos acá pasan un poco la frontera de los siglos. Pero lo que tenemos ahí es una cuestión que, lo que me pregunta acá Joaquín es, ¿la felicidad qué es por sí misma? No sabemos. ¿Se entiende? Mi felicidad puede ser, no sé, ir a cazar ballenas. ¿Quién me puede impedir ir a cazar ballenas si es mi felicidad? Es subjetiva en este espacio, en este nivel. Pero no, digamos, si hay un sistema moral que lo enmarca, lo encuadra esa subjetividad, deja de ser subjetiva y pasa a ser lo que se llama intersubjetiva, es decir, una subjetividad compartida por todos, pero no porque surja del individuo, sino porque está en el todo. ¿Se entiende? O sea, si mi felicidad es, digamos, cualquier barbaridad que a ustedes se lo puedan ocurrir, ¿no? Y no hay reglas del bien y del mal, salvo buscar mi felicidad, yo puedo hacer cualquier cosa. Y es casi un estado de naturaleza, es casi hobbesiano. O sea, yo puedo buscar mi interés, ¿no? Porque no hay bien y mal en el estado de naturaleza. No hay ni tuyo ni mío, ni bueno ni malo. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Es una vuelta a un estado que nunca existió, que es el estado de naturaleza, pero es la sociedad capitalista yendo hacia el estado de naturaleza, creando su propia, su propio estado de naturaleza, ¿no? Un estado de naturaleza que en la historia solamente existió, tal vez posiblemente en el oeste de Estados Unidos, ¿no?, en la conquista del oeste, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esta felicidad es un elemento que porque es imposible que, o sea, si cada uno va a hacer lo que quiera? ¿Por qué? Acá me preguntan por qué la felicidad, digamos, este tipo de felicidad se pone en contra de todo. Si cada uno, digamos, hace eso, imagínense el resultado total. Imagínense. Entonces, uno va a juzgar a un cura por violador de menores, ¿no? Como hay muchos, y te va a decir el cura, es mi felicidad. ¿Vos qué me decís a mí? ¿Por qué me estás coartando mi libertad de ser feliz? ¿Se entiende la barbaridad que estamos proponiendo? La felicidad. O sea, es exactamente un caos. Es una guerra, es un estado de naturaleza, una guerra de todos contra todos, porque la felicidad finalmente es eso. O sea, si yo no sé distinguir cuál es el bien y el mal, la única referencia que me queda soy yo. Y si me quedo solamente en mi subjetividad, voy a buscar mi interés. Y mi interés claramente se va a contraponer al interés de los demás. Con lo cual, en realidad, Durkheim está diciendo a los liberales que esa utopía de que la búsqueda del propio interés produce el bien común es al contrario. La búsqueda del propio interés produce la destrucción de lo social. Es la vuelta al estado de naturaleza.
¿Se entiende? El estado de naturaleza nunca existió, o sea, históricamente hablando. Pero está bueno como un tiempo pensaba, digamos, una sociedad sin alguien que digite, que, digamos, que marque, que es básicamente, en principio, es el Estado que tiene que resguardar la moral, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Entonces, existen un montón de conductas que la persona que la ejecuta piensa que no tiene mayor problema y que le perjudica al resto. O le pregunto acá a las mujeres que están en el, si es divertido que un hombre le grite barbaridades o que, peor, las toque, las manosee o algo todavía peor. ¿No? Esa persona que hace, está buscando su felicidad, ¿qué está haciendo? Su felicidad es mostrar poder, demostrar que es más fuerte. ¿No? O sea, ¿cuál es el punto? Esa persona claramente no internalizó el bien y el mal. Entonces, el problema, como vamos a ver, es que no puede ser libre. No sabe ser libre. Es como un organismo enfermo. ¿En qué se...? Vamos al... yo les dije que este era el cuarto. Vamos al quinto punto. La anomia es eso, Ingrid. La anomia es cuando los individuos no saben distinguir el bien del mal. O cuando subordinan lo moral a otro elemento, ¿no? Por ejemplo, a su interés inmediato, por ejemplo, a su conveniencia económica, por ejemplo, a sus deseos sexuales o a cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre alguien que hace mal sabe que, digamos, que, o sea, ustedes lo saben, que lo va a plantear como, no, yo lo estoy haciendo bien, o sea, yo hice lo, o sea, y bueno, el problema es que muchas personas no saben distinguir el bien y el mal. No lo justifica, ¿eh? No lo justifica. Pero sociológicamente hay que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque la sociología, como vamos a ver, es una ciencia de las normas. Es decir, estudia la moral porque la moral nos indica cómo nos debemos comportar normativamente. No es una ciencia indicativa que nos diga qué debemos hacer, ¿no? Sino que hay normas que determinan, ¿no?, cuáles son las posibilidades en nuestra acción válidas, legítimas, correctas. Por supuesto que esto es mutable, digamos, pero dentro de una sociedad no es mutable, no es variable. Entonces, vamos al quinto punto. El quinto punto es que la moral es un sistema de reglas. Entonces acá volvemos a... ¿Se acuerdan que hablábamos del círculo, ¿no?, que produce la moral como norma? Deriva de eso una idea de bien, porque sin una idea de bien es imposible lo moral. O sea, el individuo tiene que aceptar lo moral porque siente que va a ser el bien. Esa idea de bien se tiene que traducir en un sistema en una idea de deber. Y eso, la idea de deber, tiene una forma clara, un sistema de reglas. Cómo se deben hacer las cosas. Entonces, a medida que vamos transitando esos pasos, nos vamos volviendo seres morales. Es decir, vamos controlando nuestras pasiones, nuestros intereses más egoístas. Y nos vamos haciendo seres sociales. Y en ese transitar se va construyendo un círculo virtuoso donde cada vez el hacer el bien nos cuesta menos. Cada vez el hacer el bien nos surge de un modo más espontáneo. Porque incluso hay una recompensa. Nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos cuando hacemos las cosas bien. O sea, no es que no hay ninguna recompensa. La hay. O sea, también la hay. Entonces también alimenta una visión de propia que es buena. O sea, hice lo correcto, hice lo que debía hacer. Pero tiene una diferencia fundamental con el resto de los sistemas de reglas. Porque para todo en la vida nosotros necesitamos reglas, ¿no? Así como el trabajo práctico tuvo reglas, así como el paso por la universidad tiene reglas, por las facultades tiene reglas, así como los trabajos tienen reglas, así como la actividad económica tiene reglas, así como los deportes tienen reglas. La moral no es algo diferente, pero sí es algo que cualitativamente es diferente, que es, todos los otros sistemas de reglas se pueden pesar, pueden ponerse en una balanza frente a otro sistema de reglas.
valores económicos se pueden poner en regla frente a valores ecológicos, por ejemplo. Entonces, uno puede pensar, si yo cierro una fábrica que contamina, digamos, dejo a un montón de gente sin trabajo. Y además esa fábrica no paga impuestos. Por lo tanto, el Estado se pierde financiación. Pero también puedo pensar por el otro lado, es decir, los recursos naturales, muchos son no renovables, ¿no? El impacto, el efecto que tiene económico, la destrucción del medio ambiente también es importante. O sea, uno puede hacer una serie de balances y establecer qué sería lo mejor dentro de dos espacios que pueden entrar en conflicto o en tensión. La moral no es un caso de esos. La moral no puede ser subordinada a nada, no puede ser, digamos, puesto en relación a nada, ¿no? Digamos, no puede, digamos, ser pensado de forma relativa. ¿Se entiende esto? A ver, Alan dice, hoy en día se está dando un fenómeno similar con respecto a las categorías sexuales. Hay un movimiento pedófilo que busca la aceptación a través de la justificación. Bueno, eso es imposible de aceptar. Digamos que ese tipo de comportamiento que está diciendo vos, o sea, sea aceptable. Pero sí es posible de aceptar que haya muchas formas de identidad de género que no caigan en el típico clásico sistema binario en el cual gran tiempo de la historia ha funcionado la humanidad. Bueno o malo, varón, mujer, ¿no? O sea, sociedad, naturaleza. Nosotros tuvimos mucho tiempo un pensamiento binario que ordenaba las cosas y había muchas personas que no entran en ese espacio binario por alguna razón o por otra razón, ¿no? Pero nadie, a ver, si una persona que nació con digamos, un cuerpo con identidad, si ustedes quieren, o no sé exactamente cuál sería la palabra, corríjanme, ¿no? Masculina, ¿no? Pero, digamos, su estructura psíquica o como, digamos, su manera de funcionar, ¿no? Es femenino, ¿no? Uno razonablemente, es decir, kantianamente, digamos, puede aceptar y hasta querer que esa persona, digamos, de alguna forma logre, digamos, que su cuerpo o su manera de comportarse sea de acuerdo a su psicología. ¿Se entiende esto? ¿Por qué producirle un daño a una persona encasillándola en un espacio que no es el que cae, a donde se siente íntegro, ¿no? Entonces, kantianamente uno puede decir, efectivamente, esta persona tiene todo el derecho del mundo, ¿no?, a ser tenida, ¿cómo se llama? A ser tenida en cuenta que el sistema binario ya no funciona, ¿no? Entonces necesitamos una forma de captar todo eso nueva, novedosa. Ahora, racionalmente, ¿quién puede pretender que la violación de niños está bien? ¿Quién puede decir, bueno, hagamos universal la violación de niños, hagamos universal la pedofilia? No hay forma de justificarlo. La razón no te puede decir en ningún momento eso. Yo en cambio sí te puedo decir que otras formas de identidades, pero acá hablan, sí, los que consumen, pero no, son enfermos. O sea, diciéndolo suavemente, o sea, son personas que no pueden distinguir el bien y el mal, ese es su problema. O sea, ¿qué vas a preguntarle a un violador por qué está bien violar? ¿O por qué siente satisfacción al violar? O que ni siquiera es satisfacción, es poder, ¿no? O sea, está enfermo. O sea, enfermo no tiene adquirido en sus estructuras, por X motivo, un control, ¿no? Que le permita distinguir el bien y el mal. Entonces, ¿cómo una persona que no distingue el bien y el mal va a hablar? ¿Desde su subjetividad? No. O sea, esa persona razonablemente no me puede decir nada. A eso voy.
¿Se entienden lo de la razón? O sea, si yo te digo 1 más 1 es 2, eso es razonable. Si yo te digo la violación extendida por todos los que estamos presentes, ¿no? Es mala, la pornografía infantil no puede ser aceptado en ningún caso, ¿no? Estoy siendo razonable o alguien que me desmienta, alguien que me diga que no. No sé, yo no soy psicólogo, si es un enfermo o nada. Lo que te digo es que la sociedad no puede permitir eso. No puede permitir eso, definitivamente. Sí, puede permitir otras cosas que en otra época no se permitía. Como identidades, ¿no? Que sean mucho más afines a las realidades de las personas, ¿no? Pero bueno, esto de enfermos psíquicamente, después, por ejemplo, algunos sectores conservadores o de derecha, que es lo mismo, dicen, bueno, si una pareja de gays o una pareja de lesbianas se casan, ¿no? Y adoptan un hijo o tienen un hijo, ¿no? El chico va a ser violado. Esto lo ha dicho una famosa persona de la comunicación en la Argentina. Lo ha dicho por televisión. O sea, esa persona muy conocida no internalizó la vergüenza de la bestialidad que está diciendo. Porque uno sea mayor no puede decir cualquier barbaridad. ¿Se entiende? O sea, normalmente, o sea, ese tipo de comportamientos, o sea, normalmente no, ese tipo de comportamientos no tiene que ver con la forma de sentir la sexualidad. O sea, no tiene nada que ver. El violador es violador, sea lo que sea, ¿no? A ver, esto es un tema de Sally, es un tema así. Uno, digamos, tiene que pensar que la realidad es histórica y por lo tanto es mutable. Pero, por lo tanto, el sistema de reglas no puede ser eterno, no puede mantenerse siempre igual. Pero sí el sistema de reglas necesita ser coherente con el orden social, ¿no? Y ahí está la razón siempre. Piensen en términos de razón. ¿Cómo pueden distinguir claramente qué está bien y qué está mal? Si ustedes dicen, si mi intención, ¿no? ¿Cómo se llama? Es X, se va a producir determinado efecto. Si se produce ese determinado efecto, ¿no? Yo, ¿puedo desear que eso se convierta en máxima de la acción universal? ¿Se entiende esto? O sea, lo que es máxima, o sea, que mi intención puede ser razonablemente considerado algo que lo pueda extender al resto de los comportamientos de las otras personas. Y claramente, si uno es razonable, se va a dar cuenta cuando es algo moral y cuando algo no es moral. ¿Se entiende? Esto es claro, es clarísimo. Lo que pasa que hay sujetos que no se imputan por la razón. O sea, están en una etapa preiluminista. La razón es, señor, hágase carga o hágase adulto. Esto es así. Vos a un niño, ustedes, a un niño, ¿no? Le dejan hacer lo que quieran. El niño quiere quemar la casa porque le pintó. ¿Ustedes lo dejan? Le van a... Ah, bueno, pero vos querés algún posmoderno lo puede hacer. Pero nadie que le quiera hacer bien a un hijo o a un niño puede negar la importancia de establecer límites. Porque ahí nosotros somos la primera parte de la sociabilización, el primer contacto exterior, el primero que le está... Che, vos no vivís solo en el mundo, no sos el centro del mundo, ¿no? El segundo es la escuela. ¿Se entiende? Es ahí donde se empiezan a internalizar las reglas del bien y del mal. ¿Me siguen? O sea, porque además esto genera un montón de problemas. Si hay un niño, ¿no? Que golpea a otro niño, ¿no? Porque los padres no le importa, no lo ven, andá a saber qué le pasa en la cabeza para no darse cuenta de lo que está ocurriendo, tienen un hijo violento, ¿en qué? Del otro lado, ¿qué hay que hacer?
Díganme. O sea, le digo cómo se solucionaba en mi época. Ibas y lo cagabas a piñas y normalmente lo curabas a los golpes. Bien conductista, perdón, ¿no? Entonces llegamos a un punto donde se vuelve violento la cosa porque hay alguien que en principio no internalizó la norma del bien y del mal. ¿Me siguen? A ver. Acá dicen sí. Lo del voto sí, lo del divorcio, el voto femenino, el casamiento igualitario. ¿Cuánta gente, bueno, ustedes no lo vivieron, pero el divorcio, la gente en el 87 decía que la familia se iba a acabar, los conservadores decían eso. Eh, digamos, eh, bueno, no sé en qué época te decís, Julieta, como aceptadas, ¿no? Digamos, pero ustedes razonablemente no lo pueden desear, definitivamente. Y me busquen el ejemplo que me busquen. O sea, porque ¿a qué llamamos? Los griegos, varones, solían tener sexo con varones jóvenes. Pero el tema es que no tenían la estructura era diferente, porque no existía algo así como la adolescencia. Se pasaba de ser niño a ser adulto. Entonces, si uno va a comparar, hay que saber comparar. No lo digo por vos, Julieta, ¿eh? Lo digo porque son estructuras diferentes. Uno podía ser adulto ya a los 13 años. Claramente en nuestra sociedad alguien de 13 años no es adulto. Y además porque ya no es subjetivo. O sea, hasta los 18 años un adulto no puede tener ningún tipo de relación con un menor. Así de sencillo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay poder. O sea, hay poder por parte del adulto. Esto es lo que vos decís, Julieta, lo de la primera menstruación. Claramente, podés tener hijos, pasaste a ser mujer. Es así. Es lo que te quería decir. Perdón que no lo terminé de leer. Tenés razón. No, Alan, ¿quién va a limitar a la sociedad? Nadie puede limitar a la sociedad. No existe un poder para limitar a la sociedad. La sociedad no es no es un sujeto. Vos podés limitar un gato, podés limitar un perro, una persona, una casa, pero la sociedad no la podés limitar, ¿no? No es el problema de limitar a la sociedad. El problema es limitar al individuo. La sociedad no. La sociedad es la que tiene el poder de limitar al individuo, ¿no? O sea, no... Y sí, esa limitación no es a la sociedad, porque la sociedad no tiene moral. La sociedad no es un sujeto. La sociedad tiene una conciencia colectiva y demás, pero no es un sujeto. La moral, no sé por qué los movimientos populares, pero digamos, ahí hay un tema de no volver